Buenas tardes. A nombre de la doctora Olbeth Hansberg, coordinadora general del SOAFEM, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega del ciclo de conferencias en línea La vida emocional en la pandemia. El ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado del SOAFEM. Como siempre, contamos con el invaluable apoyo de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Al igual que la UNAM, el SOAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para el conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez terminada la presentación. Las emociones han sido descritas como una brújula que sirve para ubicarse en el entorno. Ellas hacen que unos aspectos del mundo resalten sobre otros, facilitando la puesta en marcha de formas de actuar provechosas. Sin embargo, la brújula emocional en ocasiones se ve afectada al punto de deteriorar la calidad de vida de las personas. La pandemia de COVID-19 ha sido un factor de riesgo para la salud emocional de toda la población. Aunque su impacto apenas comienza a calcularse, los resultados indican que no todos y todas lo sufren por igual. Esta tarde, el doctor Pablo Gaitán Rossi nos presentará la plática ¿La lluvia nos moja por igual durante la pandemia? Desigualdades en depresión y ansiedad en México. Presento brevemente a Pablo. Pablo es investigador del área de salud del EQUIDE, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene la licenciatura en Psicología, la maestría en Sociología y es doctor en Bienestar Social por el Boston College. Desde un enfoque de epidemiología social, sus principales temas de investigación son la inseguridad alimentaria, el desarrollo infantil temprano y las inequidades en salud. Actualmente es parte del equipo que coordina el proyecto EnCovid, una encuesta que monitorea mensualmente los efectos de la pandemia en el bienestar de los mexicanos. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación, en especial a la doctora Hansberg y a David Fajardo, que, bueno, gracias por la invitación, por tenerme en este ciclo de conferencias pues tan interesante y al que espero pues lo que estamos haciendo nosotros en el EQUIDE pueda contribuir a dar como una nueva dimensión de todo lo que está sucediendo ahora con la pandemia, ¿no? Y sobre todo creemos que un poco haciendo eco a lo que mencionabas, creo que las emociones son una brújula, ¿no? Que es una brújula especialmente útil en tiempos de incertidumbre como los de la pandemia, y sin duda nos hablan de una dimensión que a veces, al menos en los medios y en la discusión cotidiana, queda un poco perdida, pero que creo que es algo que estamos experimentando todos cotidianamente. Yo un poco para arrancar, ¿no? Lo que yo les vengo a presentar, quisiera como hablar de una especie de encrucijada en la que estamos, ¿no? En donde, por la naturaleza misma de la pandemia, nosotros estamos obligados al aislamiento social, ¿no? O sea, sabemos que el aislamiento social ahora mismo es necesario para controlar la pandemia. Pero también sabemos que este aislamiento social tiene repercusiones negativas, ¿no? O sea, tiene repercusiones negativas en especial en términos de salud mental, ¿no? Es decir, otra manera de pensarlo es que cómo vamos a ver los efectos secundarios de este aislamiento social en términos de nuestra vida emocional. Entonces, de ahí salió un poco el título de esta plática y la motivación para presentarlo, porque la pandemia nos está afectando a todos, pero no a todos nos está pegando por igual, ¿no? De ahí el que hablemos de la lluvia, ¿no? Digamos, cuando llueve sobre todos, ¿no? Sin embargo, no nos afecta a todos de la misma manera, ¿no? Hay quien puede estar protegido dentro de su casa, hay quien puede tener un mejor equipo, ¿no? Puede tener un buen paraguas, una gran gabardina, ¿no? Pero hay otros que no, ¿no? Y esos otros que no, la lluvia, algo que para unos puede ser algo normal, cotidiano, que incluso se puede ver bonito desde la ventana. Justo anticipábamos que iba a estar lloviendo durante esta plática, ¿no? Algunos podemos disfrutar de estas pláticas mientras llueve, pero hay otros que no tienen los mismos medios para protegerse. No todo el mundo tiene ese mismo equipo, y creo que lo mismo sucede durante la pandemia, ¿no? Nosotros lo hemos visto, hay quien puede tener
una mascarilla N95, hay quien tiene una mascarilla que solo es de tela, y hay quienes hemos visto que se están protegiendo con botellas de plástico, ¿no? Entonces, aun cuando todos estemos expuestos a un mismo virus, como el coronavirus, no todos estamos experimentando esta pandemia de la misma manera, ¿no? Y un poco la idea es ver qué diferencias o cómo estamos afrontando de manera diferenciada en términos de salud mental esta pandemia, ¿no? Sabemos que las afectaciones en salud mental pues pueden estar motivados por singularidades psicológicas, pero en este caso yo les voy a hablar más de estas condiciones sociales que van generando diferencias y desigualdad en cómo podemos afrontar la pandemia, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco de lo que quiero platicarles hoy, y déjenme, voy a empezar a compartir mi presentación, en donde les voy a mostrar lo que hemos estado trabajando para poder entender mejor digamos, todo lo que está pasando durante todo lo que está sucediendo durante la pandemia en términos de salud mental, ¿no? Y voy a enfatizar en particular lo que sucede en términos de depresión y ansiedad, y incluso todavía más voy a hablar de ansiedad, ¿no? Entonces voy a empezar ya propiamente con mi presentación. Y voy a darles primero un panorama rápido de lo que voy a mencionar en estos minutos, ¿no? Primero quiero hablar de lo que sabemos de la relación entre salud mental y COVID-19, un poco como qué esperaríamos encontrar o qué esperaríamos que suceda en esta época, sobre todo esta época de cuarentena. Luego también voy a hablar de cuál es nuestra aproximación a entender mejor lo que está sucediendo con la salud mental, ¿no? Que esta es una aproximación académica, ¿no? Desde una epidemiología social, que podemos entender la epidemiología social como un cruce entre salud pública y sociología, ¿no? Y de cómo variables sociales nos ayudan a entender distintos resultados en salud. Y después de que conozcan un poco desde dónde quiero presentar esta investigación, ya les voy a hablar propiamente de lo que es la ENCOVID, ¿no? Que es un estudio reciente que hemos estado dándole difusión desde el EQUIDE en la Universidad Iberoamericana, pero quiero compartirles algunas cosas de cómo se hizo y por qué creemos que este es un estudio al que hay que ponerle atención, ¿no? O sea, un poco quiero que vean de dónde viene y por qué estamos teniendo este tipo de resultados y qué implican sobre todo. Y después quiero presentarles ya los resultados, y los dividí en 4 partes, ¿no? La primera es una distribución sociodemográfica, ¿no? Es decir, cómo vemos estas diferencias de salud mental en términos de sexo, edad y nivel socioeconómico. Digamos que serían como 3 estratificaciones comunes en salud pública para entender cómo se distribuye, en este caso, la depresión y la ansiedad. Y después vamos a hacer un zoom en 3 aspectos, ¿no? Que son cómo se está viendo y expresando la ansiedad en los hogares con niños, ¿no? Sobre todo vamos a entrar un poquito las dinámicas que están ocurriendo dentro de los hogares y ver eso qué implicaciones está teniendo en términos de ansiedad. Después vamos a cambiar otra esfera importante de la vida, que es el trabajo, ¿no? Que vamos a hablar de un poco de las mayores afectaciones que está teniendo la pandemia, pues es en términos de ingresos y de trabajo. Vamos a hablar un poco de eso en su relación con ansiedad. Y finalmente quiero hablar de unas de las consecuencias sociales más graves que está teniendo la cuarentena, ¿no? Y en particular voy a centrar en un concepto, pues bueno, que es uno que hemos estudiado mucho en el EQUIDE y que nos parece especialmente importante de monitorear durante la pandemia, que es el de inseguridad alimentaria, ¿no? Y finalmente voy a hacer un resumen de de los puntos como más importantes que creemos que aparecen en nuestro estudio, y hablaremos un poco de qué podríamos estar haciendo para atender pues estos resultados que encontramos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar quisiera hablar como de esta relación entre salud mental y COVID-19, ¿no? O sea que un poco la pregunta es, ¿qué sabemos, no? ¿Qué sabemos sobre esta relación que nos pueda ser útil ahora, ¿no? Y la verdad es que sabemos poco, ¿no? O sea, esto es un evento reciente, ¿no? Del cual a muchos nos agarró, digamos que desprevenidos, y la verdad es que aun cuando le está pegando a todo el mundo, todos los países están buscando, ¿no? Tratar de sacar resultados parecidos a los que les presentaré hoy, y poco a poco van saliendo algunos elementos de la relación entre salud mental y COVID-19, ¿no? Ciertamente ha sido uno de los ámbitos en donde a investigadores de la comunidad internacional les ha importado ver cómo está afectando, pero todavía sabemos poco, ¿no? Entonces creo que una de las maneras de ver
lo que podemos anticipar que sea la pandemia en México es ver qué ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Entonces creo que uno de los antecedentes más claros de un evento similar es una cuarentena previa, ¿no? Que fue la que ocurrió con la epidemia del SARS en el 2003, que esto está centrado en una investigación en Toronto, ¿no? Y que si bien fue a menor escala y de menor tiempo, ya fue suficiente para reportar que hubo un aumento en depresión y en estrés postraumático en aquellas personas que se quedaron en la cuarentena con respecto a niveles previos, ¿no? Entonces, ya incluso cuarentenas menores ya sabemos que tienen estos impactos en salud mental. En China, ya con la epidemia de COVID-19, ha sido de los lugares en donde primero han salido este tipo de resultados, ¿no? Que es un poco esperable, dado que inició en China. Ellos ahí hicieron una encuesta nacional parecida a la nuestra, en donde se detectaron niveles altos de ansiedad y depresión, ¿no? Que digamos, estos son los estudios que fueron de alguna manera inspiración en irnos centrando en estos indicadores. Y creo que el otro referente que vale la pena ponerle atención es que ha habido desastres naturales que, si bien no son cuarentenas parecidas a estas del COVID o la del SARS, sí nos dicen que este tipo de shocks externos tienen un impacto en la salud mental de las personas. Pero algo que es muy importante tomar en cuenta es que nos dicen que estas consecuencias de salud mental no nada más se centran en el momento como inmediato del evento o un poco después, ¿no? Digamos, hoy que tuvimos el sismo en la mañana, puede ser un evento que tal vez nos afecta hoy, ¿no? Y hoy estamos un poco asustados, inquietos y demás, pero esto es algo que tal vez en una semana, ¿no? Dado su intensidad, no es algo que nos afecta. Pero desastres naturales de mayor intensidad, lo que se ha visto es que tiene algunos efectos inmediatos, ¿no? Que estamos nerviosos justo después, pero que van teniendo secuelas que pueden durar mucho más en el tiempo, ¿no? Y que estas secuelas a veces pasan un poco bajo el radar, pero están ahí, ¿no? Entonces, pensando en el tipo de evento que es la cuarentena del COVID-19 por su extensión y por el parecido a otros eventos, nosotros pensamos que sí va a tener unos efectos importantes, sobre todo en ansiedad y depresión, ¿no? Otra cosa que vale la pena notar es que muchos expertos en salud mental, aun cuando no tengan datos inmediatos de lo que está sucediendo, ya han alertado su preocupación por el aislamiento social, ¿no? Es un poco lo que decía al principio, necesitamos el aislamiento social, pero eso no quiere decir que sea inocuo, ¿no? O sea, el aislamiento social es nuestra mejor medida contra la epidemia, pero tiene estas repercusiones negativas en términos de salud mental. Y ellos han señalado algunos ámbitos en donde están esperando ver estos efectos negativos, ¿no? Uno, como ya vimos, es ansiedad, depresión, pero también un abuso de sustancias tóxicas. En especial se ha llamado, o se ha señalado una preocupación porque aumente el consumo de alcohol, ¿no? Aquí nosotros en México tuvimos un poco la experiencia contraria, ¿no? De ver lo que pasa cuando quitas el alcohol, ¿no? Que ha sido una manera de estar sobrellevando los efectos del aislamiento social, pero estamos viendo que el alcohol está siendo un elemento que ayuda a la gente a sobrellevar esto, ¿no? También se ha visto que hay una especial preocupación por sentimientos de soledad, ¿no? Que la soledad es algo que se ha empezado a detectar mucho en Europa, que ha ido incrementando, que tiene sus asociaciones con depresión y que puede afectar más a ciertas poblaciones, en particular a adultos mayores. Y otro tema que hemos estado viendo y que sí se ha mencionado bastante en México es el del aumento de la violencia doméstica, ¿no? El hecho de que estén muchas personas en un mismo lugar, en espacios pequeños, con hacinamiento, o sea, y en fin, en distintas clases sociales se ha visto un aumento de la violencia doméstica, ¿no? Entonces, los expertos nos están diciendo que pongamos atención en todos estos ámbitos, ¿no? Que estos son ámbitos que se pueden ver afectados en este periodo. Y a la par han señalado que se requieren acciones adicionales de política de salud para mitigar estos efectos de la pandemia, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que al menos en México tenemos un déficit de servicios de salud mental, sobre todo para toda la población, y este déficit con el que entramos a la pandemia, lo que va a hacer es que las afectaciones en salud mental sean más grandes, ¿no? Entonces están diciendo, necesitamos poner más atención a la salud mental y hacer más cosas en este ámbito, ¿no? Entonces ahora les vamos a decir, les quiero compartir un poco cómo estamos pensando nosotros en el equipo del Equide este abordaje de la salud mental, ¿no? Esto que les mencionaba, que era cómo podemos entenderlo desde un punto de vista epidemiológico en esta intersección entre variables sociales y variables de salud pública, ¿no? Entonces, quiero regresar a esta idea que les mencionaba al principio de cómo la pandemia nos está afectando a todos, ¿no? O sea, la pandemia
implica que estamos todos expuestos a un peligro común, ¿no? O sea, todos somos vulnerables a una infección y existe la posibilidad de que tengamos complicaciones, ¿no? Esto es algo que cambia lo que era nuestra vida pre-COVID y nuestra vida actualmente, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que nos afectan a todos de manera más o menos pareja, ¿no? Digamos, todos estamos con una mayor ansiedad por la presencia generalizada de un virus contagioso, ¿no? Ahora estamos preocupados de si limpiamos las cosas que compramos del exterior, algunos están limpiando las suelas de los zapatos, a sus perros, ¿no? Entonces, empezamos con toda una nueva ola de rituales, ¿no? Donde ya nos saludamos, el tapabocas y demás, y esto lo estamos haciendo todos, ¿no? En mayor o menor medida, pero estamos preocupados por lo que puede implicar un virus contagioso que no vemos y que puede estar en cualquier lugar, ¿no? También nos preocupa nuestra salud física, ¿no? O sea, y si bien puede haber algunos que digan que es simplemente una especie de catarro, sí podemos estar preocupados por nuestra salud, pero también por la de familiares, amigos y colegas, ¿no? O sea, entonces sabemos que no es nada más lo que puede hacer en nosotros el virus, sino que nosotros también somos quienes estamos contagiando y no queremos ser ese foco de contagio y afectar a terceros, ¿no? Entonces también nos sabemos responsables de la transmisión del virus. Pero también vimos esta frustración por la restricción a la libertad, ¿no? Es este fastidio de estar encerrados, este enojo de estar en un aislamiento social y, digamos, todos extrañamos a las personas queridas con las que queremos estar, pero justo porque las queremos estamos obligados a distanciarnos, ¿no? Entonces, todo esto va generando, pues, una gran sensación de frustración y de enojo, ¿no? Luego también estamos expuestos a otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que la pandemia es algo que es difícil de entender. Estamos expuestos a información compleja, ¿no? Donde no sabemos si esto aumenta, si baja, si es un problema de velocidad, pero se aumentan los muertos. Entonces estamos, digamos, expuestos a mucha información que es difícil de asimilar. Para muchas personas esta información es parcial y también en muchos casos es inadecuada, ¿no? Que es todo lo que hemos visto de las fake news, de que si ya hay curas, sobre remedios que puede haber para atenderlo, ¿no? Entonces todo esto, todo este ecosistema informativo también nos va afectando y nos va aumentando este distrés psicológico cotidiano. También puede haber una preocupación por un abastecimiento insuficiente de bienes y servicios básicos, ¿no? Sobre todo al principio había este miedo, ¿no? Que lo vimos con estas compras de pánico, ¿no? Que reflejaban esta sensación de no poder mantener nuestra vida si había cortes en las cadenas de suministros. Y en fin, creo que, como se ha mencionado en otras conferencias aquí, hay una incertidumbre general por el futuro, ¿no? Nos preocupa que no sabemos cómo va a ser el día de mañana, cuándo va a acabar la pandemia, cuántas cosas van a cambiar, sobre todo nuestro trabajo, pues primero si va a seguir ahí nuestro trabajo y segundo cómo se va a transformar, ¿no? Entonces, digamos, estamos en un momento que es un evento importante, es una coyuntura clave por todo lo que puede implicar de cambio, ¿no? Entonces creo que esta incertidumbre a la que nos enfrentamos genera un distrés psicológico, pero es un distrés psicológico que es más o menos, nosotros lo consideramos más o menos estable, ¿no? Que nos está afectando a muchos, cada quien con sus particularidades, pero que es algo común. Sin embargo, hay algunas cosas que sí están generando, nosotros creemos que pueden generar diferencias en digamos, afectación más cotidiana o normal a la pandemia. Entonces, nosotros lo vemos de dos maneras, ¿no? Primero, pensamos que hay grupos especialmente vulnerables ante la pandemia, ¿no? Son grupos poblacionales que van a sufrir desproporcionadamente los efectos negativos en salud mental, ¿no? Y esto puede ser porque tienen una mayor exposición al virus que otras personas o que otros grupos, o porque pueden tener una menor capacidad de protección, ¿no? Que es lo que les mencionaba al principio. La lluvia puede o no afectarnos o arruinarnos el día, ¿no? Dependiendo de nuestra capacidad de protección. Entonces, pensamos, por ejemplo, en personal con actividades esenciales, ¿no? Que son personas que tienen una mucho mayor exposición al virus, ¿no? Y esta exposición no nada más pienso en el personal de salud, ¿no? Que es evidente su mayor exposición, pero también las personas que están trabajando en los mercados, que son nuevos focos de infección, todos los repartidores, ¿no? Personas en fábricas que están realizando los bienes esenciales. Entonces, es un grupo amplio de personas que no, por sus actividades, no se están pudiendo quedar en casa, ¿no? Y entonces, aun cuando tengan medidas de protección, su situación es muy diferente a la de quienes sí pueden resguardarse. También hay poblaciones como las de adultos mayores, ¿no? Que son poblaciones en donde sabemos que
desde antes de la pandemia hay niveles mayores de depresión, mayores niveles de aislamiento social. Sabemos que es una población en mayor riesgo, ¿no? Entonces, gente que sabe que de infectarse puede tener consecuencias de salud mucho mayores, ¿no? Entonces, son personas que están mucho más preocupadas por los efectos de la pandemia que otras. Pero también niños y niñas, ¿no? Los niños y niñas que, digamos, también su mundo cambió radicalmente al no poder ir a la escuela, ser receptores de un mayor estrés el que puede estar enfrentándose el hogar, ¿no? Por supuesto, personas en pobreza, ¿no? Que como decíamos pueden tener menor capacidad de protección, pero también viven en lugares que pueden estar hacinados, y pueden ser personas que no tienen la capacidad de resguardarse y tienen que enfrentarse al virus con los medios a su disposición. También tenemos personas con padecimientos de salud mental preexistentes, ¿no? Que es gente que llega también a una situación en donde pueden perder la continuidad de su tratamiento y verse agravados sus padecimientos ante esta situación. Y finalmente hay grupos que ya estaban socialmente excluidos, como pueden ser presos, personas sin hogar y migrantes, ¿no? Que hemos estado viendo en distintos países, que son lugares que se convierten en focos de infección, donde hay menos maneras de protegerlos y que por tanto vemos que su exposición al virus puede ser mayor y de igual manera sus repercusiones en salud mental. Y el otro ámbito que nos preocupa, que puede ser un gran diferenciador en cómo se experimenta la pandemia, son estos estresores, ¿no? Son circunstancias que van a agudizar el distrés psicológico y que por tanto van a generar esta experiencia diferenciada de la cuarentena, ¿no? O sea, lo que me refería al principio, de que no todos nos moja la lluvia por igual, ¿no? Entonces, vamos a tener personas, ¿no? Que bien pueden no pertenecer a los grupos de antes, pero pueden estar perdiendo su ingreso, pueden estar perdiendo su trabajo y de un día para otro sus circunstancias de vida han cambiado mucho, ¿no? Las propias y las de la familia. También puede haber una incapacidad para conseguir alimentos suficientes para el hogar. Esta es de las consecuencias como más importantes que puede haber durante la pandemia, que hablaremos ahora de inseguridad alimentaria, pero también dentro de los hogares cambia la dinámica, ¿no? Entonces puede cambiar, el trabajo doméstico puede ser mayor al estar más tiempo en el hogar, pero también en la medida en que niños y niñas dejan de ir a la escuela, eso va a implicar una cantidad de cuidados adicional para los hogares. Es decir, sobre todo para muchas mujeres, la doble jornada adquiere un matiz distinto durante la cuarentena, pero sigue siendo un matiz con repercusiones graves en salud mental, ¿no? También, como lo mencionaba al principio, puede haber violencia intrafamiliar, abuso de sustancias tóxicas, y uno de los estresores que también hay que estar poniendo atención van a ser los duelos, ¿no? Que pueden ser duelos asociados al COVID, pero también estamos en una circunstancia en donde los rituales de elaboración de pérdidas también se ven rotos, ¿no? Estamos viendo cómo ya mucha gente no está teniendo velorios, no está yendo con sus familias por mantener este distanciamiento social, ¿no? Entonces, estos rituales que nos ayudaban a sobrellevar cosas como el duelo también se ven interrumpidos, ¿no? Entonces, estas son las circunstancias que a personas normales van agravando el distrés psicológico que ya de por sí entraña la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos entrar a todo este mundo, ¿no? He dicho muchas cosas que, si bien no es un recuento exhaustivo, nos va mostrando la complejidad de acercarnos a la relación de salud mental y pandemia. Pero bueno, de alguna forma les quiero platicar de cómo hemos decidido nosotros acercarnos a este fenómeno, ¿no? Nosotros decidimos que ansiedad y depresión eran dos maneras para tener esta brújula que nos mencionaba Katia al principio, ¿no? Que son dos indicadores que nos podían decir qué estaba ocurriendo durante la cuarentena en México. Escogimos estos dos padecimientos porque son comunes en la población abierta, entonces es posible capturarlos mediante encuesta, porque no son fenómenos tan raros en términos poblacionales. También son fenómenos importantes, ¿no? Porque son fenómenos que están afectando tanto la capacidad de trabajo, el bienestar de los hogares y la calidad de vida de las personas. Y sobre todo, son dos indicadores con los cuales se puede tener un punto de referencia epidemiológica, ¿no? Entonces podemos saber en otros momentos y con otras poblaciones cómo se compara lo que está sucediendo ahora en México, ¿no? Entonces, por ansiedad, nosotros estamos entendiendo
como la anticipación aprensiva de un daño o desgracia futuros y suele acompañarse de sentimientos de tristeza, inquietud y de una sensación de tensión en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta ansiedad es diferente como de la inquietud que podemos estar sintiendo en la cotidianidad de la pandemia, porque es una ansiedad que no nos podemos sacudir, ¿no? O sea, el punto importante de lo que nosotros estamos queriendo medir son aquellas personas que sienten un nerviosismo que no se sacuden, que no se pueden quitar, que lo tienen encima todo el tiempo, ¿no? Que es este desgaste de no poder dejar de preocuparse de lo que va a suceder, ¿no? Que eso es diferente a preocupaciones que van fluctuando, ¿no? Y yo puedo me preocupo un poco en la mañana de qué está pasando, veo las noticias y me angustio, pero en el día puedo lograr manejar eso y que se me baje un poco, ¿no? Entonces, esos no son los casos que estamos nosotros detectando, sino aquellas personas que no se pueden quitar la ansiedad, ¿no? Lo mismo con depresión, o sea, la depresión es un trastorno mental frecuente que es distinto porque se caracteriza por presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, culpa o falta de autoestima, y también hay afectaciones del sueño, del apetito, hay mucho cansancio y falta de concentración, ¿no? Entonces, la depresión es algo que podemos estar un poco más familiarizados, pero nosotros la estamos poniendo en un momento donde ya es una depresión que es frecuente, ¿no? Sobre todo tanto en ansiedad y depresión, como nosotros lo vamos midiendo, no es solo que la gente reporte tener esto, sino que esto se está presentando de manera constante, o sea, varios días seguidos, en el primer caso en la última semana y luego en las últimas 2 semanas al momento del que lo estamos preguntando, ¿no? Entonces es gente que lleva 1 o 2 semanas con este tipo de sentimientos que son comunes, ¿no? Que no se pueden quitar y que de alguna forma empiezan a ser incapacitantes para muchas personas, ¿ok? Entonces estas son nuestras 2 brújulas que estamos utilizando para entender lo que sucede durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros, no? Por un lado, creo que es algo que está implícito en lo que ya he mencionado. Creemos que habrá una mayor ansiedad y una mayor depresión en la cuarentena comparada con periodos de normalidad, ¿no? Y si bien esta parece la hipótesis un poco más obvia y como más directa, es de las más difíciles de probar. Ahora que les muestre los resultados, explicaré un poco más la razón. Pero la otra cosa que es importante señalar es que nosotros estamos esperando que haya incrementos importantes en ansiedad a corto plazo, ¿no? Que son los periodos de confinamiento, donde es especialmente arduo y estricto el confinamiento, y queremos que haya incrementos en depresión a largo plazo, ¿no? Que es lo que mencionaba hace un momento, donde muchas de estas repercusiones en salud mental no se dan solo durante el evento, sino que pueden durar más tiempo. Nuestra hipótesis es que depresión va a ser ese el caso. Y también queremos o anticipamos que va a haber importantes desigualdades en las prevalencias de salud, de ansiedad y depresión por nivel socioeconómico y por otras expresiones de vulnerabilidad que son las que les acabo de mencionar, que son tanto en distintos grupos poblacionales como a partir de estresores importantes, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos buscando en la parte de salud mental de este estudio, y estas son como nuestras 2 brújulas que vamos a utilizar. Ahora, déjenme contarles un poquito del diseño de la encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hicimos para poder entender mejor lo que está sucediendo? Y sobre todo les voy a mostrar algunos elementos importantes de esta encuesta que, digamos, yo los considero no solo elementos para saber a lo que se refieren estos números que les mostraré, sino que son un poco como controles de calidad, ¿no? Para saber por qué deberíamos de hacerle caso a estos números versus algunas de las cosas que podemos encontrar en las noticias o, digamos, en redes sociales. Primero quiero hablarles de la motivación para hacer el estudio del ENCOVID. En el equipo del Equide, uno de los detonadores importantes para lanzarnos a hacer este estudio fue que el INEGI anunció, justo terminando el censo, que no iba a levantar datos por la jornada de sana distancia, ¿no? Que no quería exponer a sus encuestadores, lo cual es completamente entendible. Sin embargo, eso también implicaba que nosotros no íbamos a tener datos muy valiosos para entender el fuerte impacto de la pandemia, ¿no? Entonces, si el INEGI no salía a recabar datos en un momento crítico del país, íbamos a quedar a oscuras, ¿no? Esa fue la primera motivación. Entonces dijimos, vamos a ver qué podemos hacer para poder echar luz sobre esta coyuntura tan importante que estamos viviendo en México.
Entonces ahí nació el ENCOVID, que nuestro objetivo fue generar información sistemática y continua sobre los impactos del COVID en el bienestar de la población mexicana, pero lo restringimos a 4 áreas, que es empleo y desocupación, ingresos, seguridad alimentaria y salud mental, que el equipo consideraba que esos eran 4 ámbitos clave para entender el paso del COVID por México. Entonces aprovecho un poco para agradecer los financiamientos que hemos tenido, sobre todo en un primer levantamiento, la Universidad Iberoamericana, en particular la Dirección de Investigación y Vicerrectoría, financiaron este primer intento y después se nos unió UNICEF y la OEI para financiar una ampliación a hogares con niños y niñas y ya poder mantener este esfuerzo del ENCOVID mes a mes durante un año. Entonces déjenme contarles con más detalle qué es la ENCOVID. La ENCOVID es una encuesta transversal que queremos hacer mes a mes, empezando en abril del 2020 y que vaya los siguientes 12 meses. Esta es una encuesta transversal, es decir, que tomamos una muestra de entre 800 y 1,600 personas y cada mes vamos levantando una encuesta diferente. La primera ocasión que la levantamos, que fue abril, la levantamos de 800 personas, que ya fue una muestra representativa a nivel nacional, que tuvo un diseño probabilístico unietápico y estratificado por entidad federativa, que ahorita regreso a explicar un poco esto. Y en mayo, gracias al apoyo de UNICEF y OEI, pudimos duplicar nuestra muestra para que la mitad fuera de hogares con niños y niñas. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es entrevistar a personas de 18 años y más, ¿no? Y esto es importante porque van a ver que algunos de los resultados se refieren a hogares, pero es lo que una persona refiere con respecto a su hogar. Ahora, ¿cómo lo hicimos, no? Nosotros aprovechamos que en México existe el Plan Nacional de Numeración del IFETEL, ¿no? Es decir, hay una base de datos con todos los números disponibles de celulares. Y es a partir de esta base, que ya tiene una cobertura del 96% de la población mexicana, es decir, estamos aprovechando que una gran mayoría de la población mexicana ya tiene acceso a un celular. Y a partir de, aprovechando eso, hicimos una muestra aleatoria de números celulares, ¿no? Entonces nos apoyamos sobre todo en cuantos, que ellos nos ayudaron con el diseño de muestra y en una elaboración de ponderadores para que nuestra muestra de teléfonos celulares fuera representativa a nivel nacional, ¿no? Entonces, digamos que nosotros hicimos nuestras llamadas, tenemos nuestros indicadores, pero ustedes se podrán preguntar qué tan preciso es lo que nosotros hicimos, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, sobre todo nosotros ahorita, estoy seguro que les ha pasado, que les llegan por correos encuestas, ¿no? Incluso encuestas de salud mental, incluso la propia UNAM está haciendo un estudio amplio de esto, pero lo que hacen es que están mandando un correo a todos sus amigos, ¿no? Y ustedes lo reciben y lo ponen en Facebook o en Twitter y todos sus amigos la contestan, ¿no? El problema de esa metodología es que aun cuando tengan números mucho más altos que nosotros, o sea, mucho más que 800, o sea, pueden tener 5,000 respuestas, ¿no? 6,000 respuestas. El problema es que esos correos, esos retweets, no están llegando a toda la población, ¿no? Puede haber barreras importantes, sobre todo de clase social, en donde gente que no tenga internet, gente que esté en otros estados o que esté fuera de las redes sociales de quienes están generando estas encuestas, lo que van a hacer es que pueden tener estimaciones sesgadas, ¿no? Entonces se necesitan números muy grandes de este tipo de encuestas para poder acercarse a una composición similar a la de la población. Entonces, déjenme enseñarles lo que nosotros hicimos. Nosotros hicimos otra estrategia que fue una muestra representativa de números de celular y los llamamos. Entonces, no voy a meterme a todos estos números, solo les pido que se fijen en las gráficas que están a la derecha, ¿no? Digamos que nosotros hicimos una muestra que queríamos que se pareciera a la composición de la población. Entonces, nosotros sabemos, si ven la gráfica de la derecha y arriba, que hay 52.4 mujeres y 47.6 varones en la población. Nuestra muestra tuvo 56.8 mujeres y 43 varones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un poquito más mujeres y un poquito menos hombres. Entonces,
hicimos unos ponderadores, ¿no? Para poder corregir esas desviaciones o esos pequeños sesgos de nuestra muestra. Entonces, lo que van a ver ustedes son resultados ajustados para que nuestra muestra sea representativa de la población. Entonces, pueden ver la gráfica de la derecha y abajo por edad, en donde, de nuevo, la población en esos 3 grupos de edad está como casi 30, 30 y 37. Nosotros tuvimos una distribución muy parecida, pero no exacta. Entonces, de nuevo, fue que corregimos por grupo de edad. Y déjenme enseñarles esta siguiente diapositiva, que para mí es la más importante en términos de mostrar la calidad de nuestro estudio. Aquí lo que están viendo, que son las letras de abajo, que van de la E a la A, B, son distintos grupos de nivel socioeconómico que construye la AMAI, que son indicadores como de cuántos cuartos hay en la casa, si tiene coche en la casa, si hay internet, y a partir de eso se puede conocer el nivel socioeconómico de la población. Entonces, si ven el AB, es el nivel más alto, ¿no? Entonces, nosotros logramos capturar el nivel más alto socioeconómico, pero si nos vamos al otro lado, que es el E, también lo logramos capturar, ¿no? Que este nivel E es el que más preocupa, porque puede haber una proporción de que no tengan teléfonos celulares o que no estén accediendo a las encuestas por mail o por redes sociales. Entonces, lo que nos está mostrando esto es que nosotros, con nuestra muestra, capturamos de todos los niveles socioeconómicos, muy cercano a la proporción de la población, y pudimos ajustar para que fueran más precisos nuestros indicadores. Y ya la última, porque sé que son difíciles de ver estas gráficas, nada más quiero que vean cómo tenemos gente de los 32 estados de México en las proporciones en las que es la composición del país, ¿no? Por ejemplo, pueden ver cómo el Estado de México, que es el estado más poblado, también es el que nosotros tenemos mayor número de respuesta, ¿no? Entonces, en síntesis, el hecho de que esas 3 columnas estén muy parecidas quiere decir que nuestra muestra es muy similar a la composición de la población y que además estamos ajustando por estos indicadores para tener mayor precisión en nuestras estimaciones, ¿no? Eso es lo que le da la calidad a este estudio. Y sin más, déjenme entrar ahora a mostrarles los resultados, ¿no? Déjenme empezar por depresión, ¿no? Y como les mencioné antes, quiero hablar primero del punto de referencia que nosotros tenemos para hablar de depresión, ¿no? El punto, es difícil hacer estas comparaciones porque nosotros queremos hacer comparaciones justas, es decir, queremos que sea una muestra parecida y que esté usando la misma escala que nosotros para poder estar seguros de que lo estamos comparando bien. Entonces, para nosotros, que utilizamos esta escala de CESD7, el comparativo más robusto es lo tenemos en la ENSANUT de 2012, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y lo que vimos ahí es que hubo una prevalencia de 7.2, ¿no? Es decir, 7.2 de la población de 18 a 65 años está reportando síntomas de depresión. Y cuando vemos el uso de otras escalas, pero en el mundo, puede alcanzar hasta un 14%, ¿no? Entonces, en periodos normales, alrededor de estos 2 valores debería estar nuestra prevalencia de depresión. Y también sabemos por otros estudios que la prevalencia de depresión suele ser mayor en mujeres que en varones y mayor en personas desempleadas que en empleadas. Ahora déjenme mostrarles lo que encontramos nosotros en nuestra encuesta en abril del 2020, ¿no? Entonces, a un mes del inicio de la cuarentena, estamos ya en la fase 2 de la jornada de sana distancia, la prevalencia de depresión fue de 28%, ¿no? Entonces, como ven, es un aumento muy importante con respecto a lo que nosotros sabíamos que son los números normales de la depresión, pero nuestras estimaciones replican algunas diferencias esperadas, ¿no? Vemos que este número es mucho mayor en mujeres, un 34%, que en varones, y que el grupo de edad que está más afectado es el de adultos mayores, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles un poco más de detalle de estos números, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos, aquí están viendo varias maneras de entender estos números. Primero, las columnas de la derecha son las personas de 4 grupos de edad que están presentando síntomas de depresión, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí que las mujeres
presentan mayores síntomas de depresión en casi todos los grupos etarios, ¿no? Y donde es menor, donde está casi pareja con los varones, es en el grupo de 35 y 49 años. Pero si ustedes ven la prevalencia en el grupo de 65 a 81 años, que es el panel de abajo a la derecha, es donde vemos números mucho más altos de depresión, ¿no? Entonces estamos viendo que adultos mayores nos están reportando muchos más síntomas de depresión que otros grupos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan en las mujeres con síntomas, que son las columnas doradas de la derecha, van a ver cómo va aumentando los reportes de depresión conforme va aumentando la edad, ¿no? Entonces, nos confirma lo que nosotros esperábamos, que los adultos mayores iban a ser un grupo especialmente afectado y más en las mujeres, ¿no? Ahora, déjenme mostrarles una misma gráfica, solo que ya no es por grupos etarios, sino por el nivel educativo del jefe o jefa del hogar, ¿no? Que esta es una manera de acercarnos al nivel socioeconómico de los hogares. Entonces, arriba a la izquierda tenemos primaria o menos del jefe del hogar, a la derecha secundaria, abajo izquierda preparatoria y abajo derecha quienes tienen una educación superior o más. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el grupo de primaria o menos son quienes están mostrando niveles más altos de ansiedad, ¿no? Es decir, en los niveles más bajos por educación están reportando mayores síntomas. Y es interesante ese grupo porque ahí son los varones quienes reportan más síntomas que las mujeres, lo cual es diferente a los otros grupos que estamos analizando. Otra manera de ver esto es por los grupos de la MAI que les mostré hace un momento, ¿no? Donde nosotros vemos que el AB es el grupo social más alto y el E es el más bajo. Y fíjense en ese gradiente que se ve, ¿no? Cuando digo gradiente, me refiero a que conforme vamos bajando en el nivel socioeconómico, el reporte de síntomas de depresión va siendo mayor, ¿no? Entonces, recuerdan este número del 28% de depresión. Fíjense que todo lo que esté arriba de ese 28% son personas que están sufriendo desproporcionadamente los embates de la depresión durante la pandemia, ¿no? Ahora vamos a ver algo similar, pero con ansiedad, ¿no? Entonces, en México, la última medición comparable, pero que es del 2002, es decir, es una medición vieja, pero que están utilizando una población similar y el mismo instrumento, nos dijo que la ansiedad era de 14.3, ¿no? En la población de 18 a 65 años, y en el mundo, según estimaciones de la ONU, puede llegar hasta 16%, que hay menos variación que con depresión. Y de nuevo, la prevalencia suele ser mayor en mujeres y en adultos mayores, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nosotros encontramos en COVID, de nuevo, en abril, que es a un mes del inicio de la cuarentena. Entonces, nosotros vimos que la prevalencia es de 32.4, ¿no? Es decir, es el doble de lo que están encontrando otros estudios de ansiedad, ¿no? De nuevo, estas comparaciones son difíciles de hacer, pero estamos encontrando un aumento muy importante durante la cuarentena con respecto a los periodos de normalidad, y de nuevo encontramos que fue mayor el aumento en mujeres que en varones y fue notablemente más alto en adultos mayores, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles de nuevo las distribuciones por grupos de edad, ¿no? O sea, de nuevo vemos que la diferencia entre varones y mujeres se mantiene en todos los grupos de edad, salvo entre 35 y 49 años, que están prácticamente igual, y los niveles más altos de ansiedad vuelven a estar en el grupo de 65 a 81 años. Cuando esto lo vemos, de nuevo, por nivel educativo, lo que estamos viendo es otra vez, el grupo de primaria o menos es el que está presentando niveles más altos, ¿no? Aunque aquí hay menos diferencia entre primaria y secundaria en el máximo nivel de estudios del jefe del hogar, pero noten cómo el grupo que tiene educación superior o más, los varones están un poco arriba, aunque no es significativa esa diferencia, y están reportando niveles más altos incluso que los de preparatoria y secundaria, ¿no? Entonces es interesante cómo los varones con educación superior están viviendo con mayor ansiedad esta pandemia, ¿no? Y esto creo que se corresponde cuando buscamos este mismo gradiente por nivel socioeconómico,
lo volvemos a encontrar, ¿no? Es decir, los hogares de mayor nivel socioeconómico reportan menores síntomas de ansiedad y conforme vamos bajando en el nivel socioeconómico, aumenta el reporte de síntomas de ansiedad, con la diferencia de que aquí el nivel más bajo no es el más alto, ¿no? No es el E, sino que es el D, ¿no? Pero en términos generales estamos viendo un gradiente importante. Ahora, ¿qué pasó cuando cambiamos de abril a mayo, ¿no? Una de las cosas que nos llamó más la atención es que fue bajando el nivel de preocupación de que la salud de la persona se ve afectada por el COVID-19. Es decir, cuando preguntamos en abril, la mitad de la población nos dijo que tenía una preocupación alta porque se viera afectada su salud. Pero para mayo esto ya bajó a 45, ¿no? Y en abril solo el 15% tenía una baja preocupación, pero para mayo ya era un 22%, ¿no? Estamos encontrando que mes a mes está bajando la preocupación por la pandemia. Sin embargo, algo que es interesante es que la ansiedad se mantuvo estable, ¿no? Entonces, recuerdan que habíamos mencionado que en abril era 32%, en mayo encontramos un 31%, que es una diferencia que no es significativa. Entonces, lo que nos dice esto es que la ansiedad se mantuvo muy estable, ¿no? De abril a mayo, y que nuestra medición de la ansiedad es bastante consistente, ¿no? Entonces, eso nos da confianza en que dos muestras independientes, una incluso más grande que la anterior, nos está arrojando resultados muy consistentes sobre los niveles de ansiedad. Pero ahora déjenme hacer el zoom que les mencionaba, ¿no? Ahora quisiera entrar a ver cómo están los niveles de ansiedad en hogares con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y tal vez no sea obvio el por qué centrarnos en este tipo de hogares, pero algo que sabemos es que, por ejemplo, los hogares con niños, niñas y adolescentes, en términos generales, tienen mayores niveles de pobreza, ¿no? Es decir, el gasto se tiene que repartir entre más personas y por eso van presentando muchos otros niveles de pobreza. Entonces, ya de entrada son vulnerables a la pobreza y pensamos o anticipamos que les va a afectar de manera muy distinta la pandemia. Entonces, vamos a ver lo que encontramos. Primero, de entrada, los hogares sin niños, niñas y adolescentes tienen menores niveles de ansiedad, es decir, 26%, que los hogares con niños, niñas y adolescentes. O sea, son personas que quienes nos están diciendo que viven ahí niños, también están reportando casi 10 puntos más de ansiedad. Y esto lo corroboramos también porque a mayor número de niños y niñas en el hogar, también es más los síntomas de ansiedad que nos están reportando, ¿no? Por ejemplo, vean en la gráfica, las personas que no tienen síntomas de ansiedad, la mitad nos reporta que no tienen niños, pero de los que tienen síntomas es el 40%, ¿no? Y de los que tienen síntomas, casi el 19% tiene 3 o más, vive con 3 o más niños, niñas o adolescentes, que digamos es lo que nos muestra que tener niños en el hogar implica más ansiedad y cada niño adicional va subiendo el nivel de ansiedad en un hogar. Pero vamos a hablar un poco de la dinámica dentro de los hogares, ¿no? Que esto es algo que interesa mucho, ¿no? Saber cómo está cambiando las relaciones dentro de los hogares y qué repercusiones va teniendo. Entonces, la encuesta lo que nos dice es que durante la cuarentena, quien se está encargando de ayudar en clases y tareas escolares a los niños, niñas y adolescentes es principalmente la madre, ¿no? Entonces, la mayoría, en un 57%, la madre es quien se está dedicando exclusivamente a atender a los niños, ¿no? Entonces, pueden ser madres que trabajan y además están cuidando a los niños, pero que son quienes les toca encargarse de llevar la escuela con los niños. Tan solo un 2.6 nos dijo que fue exclusivamente el padre, y hay un 23% de hogares donde nos dicen que el reparto de cuidados fue equitativo, ¿no? Es decir, tanto madre como padre se turnaban en apoyar a los niños en llevar la escuela desde casa. Y un 16.2% nos mencionaron que fue otro miembro del hogar. Entonces, lo que hicimos fue cruzar a las personas que nos respondieron cada una de estas cosas con ansiedad. Entonces, lo que vemos es que en los hogares más desiguales, donde solo la madre se encarga de los cuidados de los niños, estamos viendo una proporción mucho más alta de personas con síntomas de ansiedad, ¿no?
que, sobre todo cuando lo comparamos con hogares más equitativos, ¿no? Entonces, donde solo se encarga la madre es 38% y donde la distribución es más equitativa tenemos un 25%, ¿no? Entonces, un 13% de diferencia entre ambos tipos de hogar. Luego, también preguntamos sobre cómo está siendo la relación con los niños, no nada más la distribución de trabajo, sino la relación. Y casi un tercio de los hogares nos menciona que han aumentado las discusiones y tensiones entre los adultos y los niños que viven en un hogar, ¿no? Un 11% nos dice que han aumentado mucho y un 23% dice que poco. También es cierto que hay hogares que nos mencionaron que disminuyeron un poco estas tensiones o que disminuyeron mucho y casi la mitad dice que están igual, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, de nuevo, ver cada una de las personas que nos dieron estas respuestas y ver cómo estaban en sus niveles de ansiedad. Entonces, de nuevo vemos que los menores niveles de ansiedad están entre quienes notaron una disminución de las tensiones en el hogar y en quienes piensan que todo sigue igual. Y los mayores niveles de ansiedad están en aquellos hogares que perciben que las discusiones y tensiones han aumentado mucho y han aumentado un poco, ¿no? Ahí, en los hogares donde ha aumentado mucho, en ese 11.3%, los síntomas de ansiedad alcanzan hasta el 62.5% de los que respondieron esta opción, ¿no? Ahora quiero mostrarles los problemas que están teniendo los niños, niñas y adolescentes dentro de los hogares, ¿no? Que a veces es más difícil capturar cuál es la vida emocional de los niños durante la pandemia, ¿no? Y entonces, esa es una aproximación indirecta, porque es el informante mayor de edad quien nos dice si han tenido problemas durante la pandemia, y les preguntamos sobre todos estos problemas, a ver si los están señalando los niños, y los más comunes fueron el dejar de comer o perder el apetito, el de no dormir o despertarse durante la noche, casi en un 8%, y los han notado que han estado agresivos o tercos en un 11.6%, ¿no? Y cuando sumamos todos estos problemas, el 15% de los hogares nos menciona que tuvo uno o más de estos problemas en los niños, ¿no? Es decir, es el 15% de hogares en donde los niños no le están pasando bien, ¿no? Sino que están teniendo estas afectaciones en cómo están sobrellevando la cuarentena, y en esos hogares, el informante nos dijo que el 57% está reportando síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer otra manera de ver cómo hay ciertos hogares, ciertas dinámicas dentro de los hogares y ciertos problemas en los niños que están teniendo repercusiones dentro del hogar en términos de ansiedad, ¿no? Entonces, hogares con problemas en su dinámica interna también se están viendo reflejados en mayores niveles de ansiedad. Ahora vamos a cambiar un poco el ámbito donde estamos revisando los efectos de la ansiedad y vamos a ver el trabajo, ¿no? Sobre todo, el trabajo es uno de los lugares o de los ámbitos que está más en crisis durante la cuarentena, ¿no? Por todo lo que implica el quedarse en casa, ¿no? Y cómo está afectando estas dinámicas laborales. Entonces, vamos a mostrar los resultados que hemos encontrado y su relación con la ansiedad. Entonces, lo primero es ver la posibilidad de quedarse en casa, ¿no? Entonces, en mayo del 2020, el 81% reportó que está cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y resguardándose en su domicilio, ¿no? Esto quiere decir que hay como un 19% que no lo está haciendo, ¿no? Que puede ser por una multiplicidad de razones, ¿no? Nosotros lo que estamos aquí viendo es aquellos que no están pudiendo cumplir, están reportando muchos mayores niveles de ansiedad que aquellos que sí lo están pudiendo hacer. Ahora, es distinto que hay gente que incluso cuando se están pudiendo quedar, les preguntamos si tienen los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? O sea, porque hay gente, y esto se ha discutido mucho, que les pedimos que se queden en casa, pero no necesariamente tienen los recursos para hacerlo. Entonces, aquí el porcentaje cambia. Aquí solo el 65% de la población nos mencionó que cuenta con los recursos necesarios para quedarse un mes más en casa, ¿no? Y lo que nos están diciendo aquellos que no pueden es que tienen necesidad de salir a trabajar en un 80% y que es gente que vive al día, ¿no? Y que tiene que salir a ganarse la vida día a día.
Entonces, de nuevo, hicimos el comparativo entre quienes tienen recursos y quienes no tienen recursos, y de nuevo, aquellos que no pueden resguardarse en casa son los que están presentando unos niveles muy importantes de ansiedad, que están en el 44.4%, ¿no? Que es pues 14 arriba de aquel 30% de la población en general. Ahora, creo que uno de los efectos más graves que está teniendo esto y que estamos viendo en las noticias constantemente son las implicaciones económicas que está teniendo la pandemia, ¿no? Entonces, en el mes de mayo continuó el deterioro del empleo en el contexto de la pandemia. Entonces, nosotros con nuestra encuesta estimamos que el 14.6% de la población económicamente activa se encontraba desempleada o descansada sin goce de sueldo o sin poder salir a buscar trabajo, lo cual implica una definición más amplia de desocupación que la que está utilizando el INEGI, pero que nosotros pensamos que es una definición más cercana a lo que está ocurriendo en México en términos de desocupación. Por ejemplo, esta categoría de descansada sin goce de sueldo es gente que simplemente dijeron, ahora no te necesito, ¿no? Vete a tu casa, pero no le están pagando su sueldo, ¿no? Y también incluye categorías más comunes como la imposibilidad de salir a buscar trabajo, ¿no? Debido a la cuarentena. Entonces, cuando nosotros vemos por nivel de ocupación laboral versus desocupación laboral, vean el nivel que alcanza el grupo de desocupación laboral, ¿no? Está alcanzando casi un 60% que nos reporta síntomas de ansiedad. Esto es casi el doble de la media, que ya era una media que era bastante más alta que los niveles normales, ¿no? Y esto lo entendemos porque también hay 65% de los hogares que están declarando que sus ingresos han caído desde el inicio de la cuarentena, y hay 1 de cada 3 hogares que está reportando una reducción del 50% o más de sus ingresos, ¿no? Entonces, este es el nivel de preocupación que hay actualmente por la situación económica de los hogares, ¿no? Y creo que los niveles de ansiedad que estamos nosotros capturando son un reflejo de estos impactos, ¿no? Y luego también sabemos que estos impactos en términos de empleo están afectando mucho más al sector informal, ¿no? Sí, nosotros sabemos que el sector informal es la mitad de los empleos del país, pero quienes están perdiendo los empleos son 2 de cada 3 corresponden al sector informal, ¿no? Es decir, el sector informal está recibiendo el golpe de la pérdida de empleos en mayor medida que quienes tienen un empleo formal. Y dentro de ellos son las mujeres y los trabajadores con menores remuneraciones. Ellos son los que están siendo más afectados por esta crisis económica. Y es por eso que decidimos también cruzar por sector laboral, ¿no? Que ese es el tipo de cruces que no suelen hacerse en los estudios de salud mental, pero lo que estamos viendo es que la población que tiene trabajos informales está con un 40% de síntomas de ansiedad versus un 30% que reporta las personas con un empleo formal, ¿no? Entonces, como vemos, estamos viendo cómo están intersectando, ¿no?, las crisis económicas en términos de empleo con estos problemas de salud mental, ¿no? Entonces la salud mental también es una brújula para entender cómo está afectando esta crisis económica al país, ¿no? Y por último, quiero entrar a inseguridad alimentaria, ¿no?, que es la última parte de los resultados y donde nosotros consideramos que están siendo las afectaciones potencialmente más importantes, ¿no? Y que mientras más se alargue el quedarnos en casa, ¿no?, y sigamos en estos semáforos en rojo, creemos que la inseguridad alimentaria va a ser de los indicadores que se va a ir agravando poco a poco, ¿no? Entonces, les quiero mostrar lo que nosotros encontramos. Entonces, antes de ligarlo con ansiedad y con depresión, les voy a mostrar cómo está el comparativo con lo que nosotros sabíamos, ¿no? En este caso, lo estamos comparando con la ENSANUD de 2018, es decir, tenemos un referente más cercano y lo estamos comparando con mayo de 2020. Entonces, lo que estamos encontrando es que los hogares que reportan seguridad alimentaria ya es menor, ¿no? Si en la ENSANUD era de 38.4%, ahora estamos viendo que es del 27%, ¿no? Que este es un descenso que es estadísticamente significativo y ocurre en hogares con niños, donde hay niños, niñas y adolescentes en el hogar. Ahora, déjenme
brevemente hablar un poquito del concepto de inseguridad alimentaria para que se entiendan mejor estos resultados. O sea, cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, hablamos en síntesis como de tres cosas, ¿no? Que es qué tanto la gente le preocupa que sí va a poder tener los alimentos suficientes para alimentar su hogar, ¿no? Que es gente que tiene clasificamos en inseguridad leve, ¿no? Porque viven con esa preocupación. Ahora, en este proceso de inseguridad alimentaria, cuando ya no hay recursos para adquirir alimentos, lo primero que se sacrifica es la calidad de estos alimentos, ¿no? Entonces, la gente está disminuyendo la variedad de sus alimentos y distintas estrategias donde disminuye la calidad de su alimentación. Y cuando los hogares ya entran en este tipo de estrategias, ya hablamos de una inseguridad moderada. Y cuando los hogares están preocupados, pero también reducen calidad de alimentación y están bajando la cantidad de alimentos, aquí ya estamos llegando a expresiones mucho más graves de inseguridad alimentaria, como que coman una vez al día o que puedan pasar un día sin alimentos, ya es cuando estamos hablando de inseguridad alimentaria severa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay menos hogares con seguridad alimentaria. Es decir, ya está habiendo afectaciones de la pandemia en seguridad alimentaria, pero donde está aumentando es en la preocupación de tener los alimentos suficientes en los hogares, ¿no? Entonces, es esta sensación de no llegar para tener lo suficiente para el hogar, lo que estamos viendo un aumento importante de 37.8 a 47.8%, ¿no? Ahora, quiero mostrarles cómo cada uno de estos niveles tiene, cómo se relaciona con ansiedad. Entonces, cuando utilizamos la escala en todos los hogares, independientemente de si tienen niños o no tienen niños, lo que estamos viendo es que los hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa, la ansiedad llega a casi un 43%. Y cuando nosotros lo estamos viendo en hogares con niños, niñas y adolescentes, o sea, con menores de edad, vemos que estos hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa alcanzan 48%, ¿no? Entonces, casi la mitad de estos hogares están reportando síntomas importantes de ansiedad, ¿no? Que de alguna forma estos indicadores nos acercan a entender cuál es la experiencia por la que están pasando estos hogares, ¿no? Y un poco quiero traer la depresión, que si bien le he dejado un poco de lado, porque en el estudio nos estamos enfocando en aquellos, como lo que nosotros pensamos que va a afectar como a corto plazo durante la pandemia, que es más la ansiedad, lo que vemos es el mismo gradiente entre inseguridad alimentaria y depresión. Aquí estamos viendo que los hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa también, cerca de la mitad, nos están reportando síntomas de depresión, ¿no? Entonces, sabemos que ansiedad y depresión están correlacionadas, ¿no? Y muchos de estos hogares tienen ambas, no son excluyentes, pero, de nuevo, son hogares en donde las afectaciones a salud mental y inseguridad alimentaria, ¿no? Que es un poco estas sindemias que estamos observando, que son problemas que se van sumando en este tipo de hogares, ya van alcanzando proporciones muy preocupantes. Y nosotros nos preguntamos como en qué momento puede estar aumentando la inseguridad alimentaria moderada y la severa. Nosotros creemos que la gente está todavía utilizando sus reservas, ¿no? Y están utilizando distintas estrategias de afrontamiento ante esta crisis económica. Entonces les preguntamos en qué medida están enfrentando esta falta de recursos, y un 24% nos dice que está pidiendo prestado a familiares y amigos, un 18% está dejando de pagar sus deudas, ¿no? Con las consecuencias que eso implica. El 17% también está dejando de pagar servicios. Un 11% ya está empeñando o vendiendo objetos. Y un 4% está pidiendo prestado a bancos o a prestamistas, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que quisimos ver quienes están recurriendo a este tipo de estrategias de afrontamiento, cómo están sus niveles de ansiedad. Y lo que estamos viendo es que son bastante altos, ¿no? Son más o menos parejos entre distintas estrategias de afrontamiento, pero vean, por ejemplo,
ese 5% que tiene que pedir prestado a bancos, la mitad de ellos está reportando síntomas de ansiedad en niveles importantes, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos viendo cómo la salud mental se entrecruza con muchas de las crisis que estamos viendo, ¿no? Que son crisis al interior de la dinámica de los hogares, son crisis económicas que están afectando más a personas desocupadas, y también estamos viendo cómo le afecta a las personas que están ya entrando las consecuencias más graves de la pandemia, como es con la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, eso es lo principal que yo les quería mostrar, y nada más voy a dar una síntesis de los hallazgos más importantes y eso sería por mi parte, ¿no? Pero bueno, creo que una de las lecciones que nos muestran estos resultados es que la salud mental es una consecuencia importante de la pandemia, ¿no? Creo que en los medios estamos viendo mucho que sí es como si fuera una competencia entre las consecuencias de salud y las económicas, ¿no? Pero creo que esta es una crisis de muchas dimensiones y que tenemos que irla entendiendo en todas esas dimensiones, ¿no? Y lo que estamos viendo en México es que al igual que en otros países y ante eventos similares, los resultados de nuestra encuesta nos muestran niveles de ansiedad y depresión considerablemente más altos que durante los periodos de estabilidad. Y en el corto plazo ya sabemos que puede haber afectaciones en productividad, bienestar y calidad de vida de los mexicanos a causa de este aislamiento social, ¿no? Entonces, aun cuando estemos cumpliendo lo mejor que podamos como país, y algunos más y unos menos, el aislamiento social está teniendo consecuencias importantes en ansiedad y depresión. También hemos visto que hay grandes desigualdades en ansiedad y depresión por grupos poblacionales. Entonces, sí hay grupos que están siendo afectados desproporcionadamente por estas consecuencias negativas del confinamiento, ¿no? Y en particular quiero destacar a mujeres, adultos mayores, niños, ¿no? Que si bien son aproximaciones indirectas, está cambiando la dinámica y probablemente está teniendo afectaciones en su desarrollo y en personas con menores niveles socioeconómicos, ¿no? Que me refiero a muchos de esos gradientes que hemos visto por niveles educativos, por nivel socioeconómico, e incluso por sector laboral. Y como mencionaba, la salud mental se asocia con otras de las consecuencias sociales graves de la pandemia, ¿no? Que es lo que mencioné al principio, de que estamos viendo cuáles son estos estresores que están incrementando desproporcionadamente las consecuencias negativas del confinamiento. Entonces, si bien no podemos medir todo, ni todos los grupos, ni todos los estresores que mencioné al principio, en esta encuesta, que es una encuesta corta, telefónica, y que estamos como muy limitados en espacio, lo que sí hemos visto es que los hogares que dejan cuidados exclusivamente a la madre, en hogares donde el jefe de familia trabaja en el sector informal, hogares en donde hay desocupación y pérdida de ingresos y hogares con inseguridad alimentaria, son hogares donde están sufriendo desproporcionadamente las consecuencias negativas de ansiedad. Entonces, estos son la manera en la que todos estamos viviendo la pandemia, todos estamos afectados emocionalmente por la pandemia, pero hay grupos y hay circunstancias que están siendo todavía más afectados por ella, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar, nada más quiero un poco repetir algunas de las cosas que nosotros desde el EQUIDE hemos estado empujando, porque creemos que son acciones adicionales que deben de tomarse durante la pandemia, que son cosas extras que tiene que estar haciendo, pues por una parte el Estado, pero también universidades, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Pero uno es que necesitamos incrementar la atención en la salud mental, ¿no? Nosotros pensamos que tiene que ser primero por parte de la Secretaría de Salud, que no puede ser algo que quede como tras bambalinas o de lado o casi anecdótico, sino que tiene que haber políticas de atención a estos padecimientos. Y algunas de ellas tienen que ser, y hacia eso apuntan muchos de estos resultados en las desigualdades de salud mental, es que a implementar intervenciones de salud mental diferenciadas por poblaciones o por este tipo de estresores o circunstancias, y tienen que focalizarse en quien más lo necesita, ¿no? Sabemos que los recursos son escasos, pero también sabemos dónde pueden estar las personas que más lo requieren por los niveles tan elevados que están reportando, ¿no? También esto es un problema con las intervenciones porque también los profesionales de la salud mental tienen que confinarse y seguir el distanciamiento social. Entonces, eso limita fuertemente cualquier posible intervención de salud mental. Pero creemos que los servicios gratuitos de apoyo psicológico por teléfono
se ha visto que son una opción importante, ¿no? Útil, que puede ser utilizada en estos momentos, pero creemos que están dispersos, ¿no? Fragmentados, que atienden a poblaciones como ciertos nichos, y creo que hay que identificarlos, aumentar su publicidad, financiarlos y sobre todo escalarlos, ¿no? Sobre todo para incrementar la cobertura de estos apoyos psicológicos, ¿no? No pueden ser esfuerzos pequeños de ciertas comunidades y solamente con sus contactos. Y también hay que identificar aquellos espacios donde puede haber estos desiertos de apoyo psicológico y hay que iniciarlos propositivamente donde no han surgido de manera espontánea. Y un tema que no abordamos nosotros en la encuesta, pero que también se ha mencionado en mucho de la literatura especializada, es que se necesitan también abrir apoyos específicos para atender intentos de suicidio. Lo que estamos viendo es un shock externo muy importante para estos sectores de la población y que tiene que atenderse también desde esta ideación suicida. Y por último, Ana, un trabajo que nos toca a nosotros desde la academia es continuar con este monitoreo de la salud mental durante y después de la cuarentena, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pretendemos hacer desde el EQUIDE con la ENCOVID y estar monitoreando esto mensualmente. Así que les dejo la página, sobre todo www.equide.org, es donde estamos subiendo todos los materiales que estamos generando con la ENCOVID. Pronto vamos a ir mostrando los datos, pero ahí están comunicados de prensa, tabulados, policy briefs y demás. Y si alguien tiene dudas sobre este estudio, no duden en contactarme a mí o a la doctora Graciela Teruel o Víctor Pérez, que son académicos del EQUIDE. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Qué interesante encuesta, qué interesantes datos, qué aterradores datos nos presentaste, ¿no? Pues yo creo que si no preámbulo, empiezo con las preguntas, ¿no? Y de hecho la primera tiene que ver con tus conclusiones, que es de Diana Rojas. Dice, no, primero voy a leer quienes te mandan saludos, porque yo tengo esta necesidad de tener como un programa de televisión. Gracias. Carlos Raúl Reina, Verónica León, Lila Petersen, María Isabel Velázquez, Salvador RC. Entonces, me imagino que saludos los conoces, o si no, pues simplemente hicieron presentes, nos lo hicieron saber. Entonces, empiezo con Diana Rojas. Dice, muchas gracias por la plática. Es muy interesante lo que están haciendo con la encuesta. Me pregunto si se ha pensado en alguna estrategia de atención para ansiedad y depresión después de la cuarentena, en particular tomando los datos que arroje la encuesta. Sí, ¿quieres que las vaya con...? Sí, vamos una por una, ¿no? Ok, sí. Gracias, Diana, por la pregunta. La verdad es que sí, esto es algo que nos importa mucho, ¿no? La verdad es que nosotros, digamos, como Instituto de Investigación estamos enfocados en ir generando información que le sirva a otras instancias, que son instancias de intervención. Entonces, como tal, nosotros no hacemos estas intervenciones, pero sí nos importa mucho que estos datos los conozcan profesionales de la salud mental que están haciendo este tipo de intervenciones, en particular los servicios de atención psicológica, ¿no? Entonces, para nosotros es importante coordinarnos con ellos para que conozcan sobre todo cuáles son estas poblaciones en las que podrían centrarse los esfuerzos de cobertura, ¿no? Sobre todo nos preocupa que haya grupos que sabemos que tienen unas necesidades importantes de salud mental, pero que estén desconectados de la provisión de servicios psicológicos, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo importante para conectar los servicios disponibles con estas poblaciones, y ese es el tipo de trabajo que nosotros esperamos contribuir a que se consiga, ¿no? Pero como tal, nosotros no estamos haciendo esas estrategias. Me encantaría, si te soy sincero, pero la verdad ya no nos da la vida con el estar haciendo las dos cosas, ¿no? Entonces, más bien, creo que el tamaño de la epidemia es tan grande, o sea, de este tipo de consecuencias,
que lo que se trata es de buscar colaboraciones y redes para poder atender de manera más integral este tipo de consecuencias. Pues sí. La siguiente es de Verónica León. La pregunta la hizo cuando estabas hablando sobre la ENSAUD del 2002. Sí, ella dice, entonces, ¿la encuesta que están mandando por correo es conveniente compartirla o no? Tal vez yo me expliqué mal ahí. Nosotros no mandamos por correo. No, me imagino que lo que están mandando otras instituciones o instancias. Exacto. No, a ver, yo creo que sí hay que mandarlo, ¿no? Y que estas encuestas son muy importantes. Yo nada más quería señalar que vemos que muchos académicos están usando dos estrategias, ¿no? Hay una que es la mando por correo y trato de tener el mayor número de respuestas, ¿no? O sea, si puedo llegar a miles y miles, mejor, ¿no? Y después voy a tratar de ver quiénes me contestaron. Pero en esas yo pienso que es difícil que tú tengas una representación de la población, porque esas encuestas de correo es difícil que lleguen a todos los niveles socioeconómicos. Nosotros hicimos otra estrategia, y esa estrategia fue agarrar números aleatorios de esta gran base de datos, y de ahí nosotros fuimos encuestando, y nosotros tenemos números más pequeños de gente que nos responde, pero sabemos que es una fotografía más parecida a nuestra población, ¿no? O sea, la población de México. Entonces, no pretendía echarle tierra a los otros, a las otras estrategias. Lo único que digo es que la nuestra es distinta, ¿no? Y es distinta por esa estrategia, y nosotros podemos mostrar qué tan parecidos es nuestros resultados con la población de México. Y es lo que esperaría también de cuando lleguemos a ver los otros resultados de las de correo, yo esperaría ver qué tanto se parecen a México los que respondieron a esas encuestas. Ojalá y se parezcan mucho y serán buenos resultados, ¿no? Ok. Diana Rojas continúa. Me causa curiosidad el dato que se presentó sobre cómo entre personas con nivel de escolaridad primaria, los hombres reportan mayor nivel de ansiedad. ¿Hay alguna hipótesis sobre por qué sucede esto? Ay, es una pregunta difícil, ¿no? A ver, lo que sabemos, ¿no? Y lo sabemos desde antes, y es un poco algunas de nuestras hipótesis que fueron motivando este trabajo, es que aquellos hogares, ¿no? Que llegan en mayores desventajas al inicio de la pandemia, probablemente son aquellos hogares que de entrada van a sufrir repercusiones más grandes de esta pandemia, ¿no? Ahora, bueno, y en ese sentido, los hogares donde el jefe del hogar tienen escolaridad de primaria son los hogares de menor nivel socioeconómico y que llegan con mayores carencias al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera explicación y más importante. Ahora, ¿por qué los varones versus las mujeres? La verdad es que es difícil de saber. O sea, aquí creo que va a haber unas vetas importantes de investigación. Ojalá cuando podamos volver a hacer investigación cualitativa, podamos adentrarnos más en entender las dinámicas de los hogares, ¿no? Yo especularía que tiene que ver con quién se siente el responsable de ser el proveedor de los hogares, ¿no? Y creo que en la medida en que los varones se sienten que puedan o deben de colaborar más en los hogares, pueden tener mayores niveles de ansiedad. Pero la verdad es que esto es una total especulación, porque hay otros hogares en donde es la mujer quien lo tiene más alto, ¿no? Entonces, la verdad creo que estas encuestas como tan cortas y tan macrosociales en un sentido, a lo que invitan es a continuar estas hipótesis de manera cualitativa, ¿no? Nosotros, como que nuestros datos no nos dan lo suficiente para explicar muchas de estas variaciones. Ay, no escucho. Así es, perdón, apagué mi micrófono. Dice Carolina González, así es, la mujer ahora tiene mucha carga de trabajo y serán al final mujeres agotadas y enfermas, ¿no? Como sí. Hablabas de los porcentajes, no sé, el 40 y tantos % de las mujeres que se dedican al hogar y a los niños y a la escuela y todo, ¿no? Sí, y nosotros queremos contribuir a mostrar esas desigualdades dentro del hogar, ¿no? O sea, que muchas veces son desigualdades
que son invisibilizadas y sobre todo en momentos como tan atípicos como la pandemia, creo que son momentos en donde se reproducen muchas desigualdades que pueden venir desde antes, pero que adquieren un cariz particular durante la pandemia. Entonces, creo que algo que creo que todavía nos queda pendiente por hacer es como entender mejor el grupo de mujeres que están trabajando y están teniendo que cuidar a los hijos, ¿no? Y que por la dinámica de su hogar recae exclusivamente en ellas, ¿no? Entonces creo que esta figura de la doble jornada adquiere una cara distinta durante la pandemia. Y creo que ese es uno de los fenómenos más importantes para mostrar. Y creo que estos resultados nos acercan un poquito, ¿no? Nos abren una ventanita a lo que está sucediendo y sí nos alertan de que estas desigualdades previas se hacen presentes durante la pandemia y tienen estas repercusiones en salud mental, ¿no? Entonces creo que es una de las formas en donde vamos conectando varias de estas piezas para ver los hogares en donde pues están padeciendo más este aislamiento social. Sí, pareciera que en vez de ser doble jornada se vuelve una triple jornada, ¿no? Porque podías tener una doble jornada porque tus hijos iban a la escuela, pero ahora sí, también los tienes que educar, los tienes que ser la parte de la escuela, ¿no? Exacto, pero sería importante ver cuando es trabajo doméstico, cuando es trabajo de cuidados, cuando es trabajo por un ingreso, ¿no? Entonces... Sí. No, o sea, es bastante más complejo de lo que lo puse, ¿no? Sí. Dan Sobres dice, qué interesante la encuesta y lo que puede arrojar en un año. ¿Piensas que hay mecanismos aplicables masivamente para ayudar a personas que precisamente por la desigualdad no tienen acceso real a terapia, a yoga, mindfulness? Lo mismo con madres, padres ansiosos y agotados. Yo creo que la apuesta hoy son los servicios de atención psicológica telefónica, ¿no? Que creo que han probado ser muy efectivos, sobre todo para la atención de emergencia, ¿no? Creo que yo de entrada no trataría de irme necesariamente como en términos de bienestar tan amplio, ¿no? Yo hoy creo que es muy importante la atención de emergencia, pero sobre todo por ejemplo, a personas que están perdiendo el trabajo, con inseguridad alimentaria. O sea, creo que una atención psicológica a este tipo de shocks ahorita es muy importante, ¿no? Entonces, para mí esa sería la prioridad, pero efectivamente hacerlo a escala masiva es muy difícil, ¿no? Entonces, o sea, no hay número de psicólogos que alcance, ¿no? En ese sentido. Incluso se han probado ahora estrategias digitales, ¿no? Que es aprovechar pues un poco por mensajería de teléfono y demás, pero creo que están tardando en llegar y de probarse bien estas intervenciones. Creo que están muy verdes todavía, ¿no? Entonces creo que todavía, ahorita la opción más importante son los servicios de atención psicológica, pero creo que solo pueden ir surgiendo pues, como de manera más local. O sea, no veo un servicio centralizado que atienda al país, no lo veo. O sea, yo creo que tiene que ir surgiendo localmente y eso corre el riesgo de que haya lugares donde la cobertura sea insuficiente. Entonces, creo que hay que apoyar esas iniciativas locales para tratar de hacerlas lo más grande posible en términos de publicidad y de escalar su operación, ¿no? Porque lo que yo he visto al menos son esfuerzos pequeños, ¿no? Y la demanda es muy grande. Ok. David Fajardo dice, gracias por la conferencia. Me pregunto si han monitoreado los resultados parciales de proyectos similares al de ustedes en otros países y si creerías que el patrón de más ansiedad a corto plazo y más depresión a largo plazo es generalizable a otras poblaciones. Contesto primero la segunda. Creo que esta idea de que la ansiedad va a afectar más a corto plazo y la depresión va a afectar más a largo plazo es una hipótesis que, digamos, que a nosotros nos ayuda a estructurar el trabajo y nuestro análisis de datos y está ligado, ¿no? A las experiencias, sobre todo de desastres naturales y de situaciones muy parecidas como a esta pandemia, ¿no? O sea, estamos tratando como de buscar qué es lo que sabemos de lo más parecido a lo que significa una cuarentena, ¿no? Que no es fácil, no hay tanto como uno esperaría. Entonces, creo que es una hipótesis limitada
porque está anclada a este evento, ¿no? Entonces, yo no necesariamente lo generalizaría a eventos muy distintos, ¿no? O sea, y de nuevo, ¿no? Es una cosa que vamos a ir viendo en el tiempo, porque creo que también nuestro diseño es atípico en ese sentido. O sea, creo que es muy ambicioso estar midiendo mes a mes, ¿no? Y es raro encontrar una medición mes a mes y que te vaya dando eso. Entonces, creo que es una hipótesis que veremos qué tanto se sostiene, ¿no? De entrada, fue un cambio muy alto, muy rápido en los dos indicadores y luego estabilidad en depresión. Ya veremos en junio, estabilidad en ansiedad y ya veremos si en junio cambió depresión o sigue también muy estable, ¿no? Y luego monitoreo en otros países, todavía no, pero yo espero que sí, ¿no? Hemos estado en pláticas con otros países, sobre todo, por ejemplo, con Guatemala, con Brasil, de ver que se puedan hacer estrategias de recolección de datos similares, ¿no? Creo que hay mucho interés en lugares en donde hay condiciones para hacer esto, que lo podamos replicar. Entonces, todavía no, creo que son cosas que los equipos de investigación todavía están generando, pero algo que yo te puedo decir es directamente comparable, todavía no, pero también confío en que en unos 3, 4 meses sí vamos a empezar a encontrar ya publicados y accesibles este tipo de datos, ¿no? Estos son datos que realmente estamos sacando del horno. Muchos equipos luchando por presentar sus resultados. Entonces vamos a poder. Pues sí, además están haciendo la encuesta en este momento, ¿no? Sí, o sea, sí. Estás presentando los resultados de abril y mayo, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces, sí, el de mayo acaba de salir, o sea, se presentó esta semana. Okay. Bueno, Gerardo Vázquez dice, excelente conferencia. Es interesante el cruce entre la salud alimentaria o más bien la precariedad alimentaria en el impacto, a su vez, en la salud mental de algunos grupos poblacionales. ¿Podrías hablar un poco sobre esto? Sí, digamos que esta es una de las ligas que sí ha sido más explorada, ¿no? O sea, digamos que esta es una de las cosas que nosotros ya anticipábamos de cómo, donde se va presentando, donde hay inseguridad alimentaria, también hay más, mayores niveles de depresión o de ansiedad, ¿no? Y también vemos que lugares pobres, hogares pobres que van teniendo problemas de salud mental, poco a poco se acercan a peores niveles de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces creo que la intersección entre pobreza, inseguridad alimentaria y salud mental sí se ha ido viendo en otros contextos y en otras investigaciones. Lo que creo que va a ser muy interesante es ver si van cambiando en el tiempo y agravándose con la pandemia y si van cambiando juntos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros vimos que la inseguridad alimentaria leve ya cambió de un mes a otro, ¿no? O sea, está subiendo, ¿no? También vimos cambios importantes o sea, como de periodos anteriores al periodo de pandemia, están cambiando más fuerte los indicadores de salud mental que los de inseguridad alimentaria, pero los dos cambiaron. Ahora vamos a ver si conforme pasen los meses, ¿no? Y nosotros sigamos, vamos a poner en semáforo rojo, semáforo naranja, pero principalmente quedándonos en casa, si estos indicadores van cambiando juntos o es uno el que se va agravando más que el otro, ¿no? Yo personalmente pienso que van a ir avanzando juntos y creo que ese avanzar juntos es lo que va a ser el resultado como más interesante o importante en términos académicos, ¿no? Digo, desde luego, pues es el peor escenario, ¿no? Porque nos va hablando de cómo se deteriora los hogares más pobres, ¿no? Con el avance de la pandemia. Otra vez, sí. Yo apagando mi micro, es que parece periférico ahorita mi casa. Samantha Parra dice, gracias. Salvador RC, excelente información, felicidades. José Luis Cahuel López, muy buena presentación. Nerea del Cid, muy buena presentación. Muchas gracias por todos los datos. Samantha Parra dice otra vez, saludos, soy egresada de la especialidad de obesidad y comorbilidades y maestría en nutriología aplicada, perdón.
Dice, gran iniciativa, se requieren estos datos para planear estrategias de intervención. Gracias. Viene Andrómeda Ruiz, dice, genial presentación. A pesar de que mencionas que en el estudio no se habla de los intentos de suicidio, los datos serán muy importantes para visibilizar aquellos sectores que se verán más afectados. Aquí las políticas en salud mental serán vitales para que el problema de suicidio no se agrave. Sí. No. Pero es una cosa de eso, que es un poco una limitación del estudio, que es algo que no mencioné para no alargarme ya mucho más de lo que lo hice, pero digamos que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en estos estudios con la responsabilidad ética de levantar datos, ¿no? Y un tema es que nosotros estamos haciendo estas llamadas y estamos hablando con gente, pero no podemos garantizar su privacidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos en hacer preguntas que digamos que no los comprometan demasiado por si están escuchando estas respuestas, ¿no? De hecho, cuando hicimos la primera ola, haciendo entrevistas, era a veces común que al principio la gente oían varias personas en el hogar por desconfianza y ya después que oían, ya se podían quedar solas las personas, ¿no? Pero a veces hay una ambigüedad en este tipo de cosas y creemos que preguntas tan sensibles como las de ideación suicida pueden comprometer a la persona que está colaborando con nosotros, ¿no? Entonces, estos son los límites que tenemos a veces para meternos más. Creemos que lo que ya estamos preguntando estamos al borde de lo que nos puede responder una persona por teléfono, pero por más que quisiéramos saber este tipo de información, no lo estamos preguntando. Lo mismo con violencia doméstica, ¿no? O sea, nos encantaría saber qué está pasando, pero no queremos poner en riesgo a la persona que nos responde y que eso pueda afectar las dinámicas de su hogar. Pues sí, ¿no? Fabiola Navarro dice, me encuentro en un protocolo de investigación para prevenir sobrepeso, obesidad en madres que acaban de dar a luz y que tuvieron diabetes gestacional. Se da una intervención educativa por 18 meses. Dentro de la parte educativa es dar un plan de alimentación, pero no está funcionando. Las madres refieren altos costos en la venta de verduras y frutas. Al estar todo el día en casa con el cuidado de sus hijos, ha llegado a una actividad física nula. Me es triste saber que en el proyecto en el que se nos fue la segunda parte de la pregunta, no la puedo ver. Pero bueno, pues ni modo. ¿Puedo dar una respuesta parcial? A ver, tú contesta, interrúmpeme cuando lo necesites. Sí, más una reflexión en la página, ¿no? Si en la página de Equide, donde estamos poniendo como los resultados completos, vas a encontrar una pregunta de la percepción de cambio en los precios de los alimentos, ¿no? Que es otra de las cosas que hemos estado como viendo y que nos importa mucho, ¿no? Como ver, son las hipótesis de que aumente la inseguridad alimentaria, es que se pueden romper estas cadenas de distribución de los alimentos, ¿no? Que sabemos que están afectadas, pero pueden romperse, y eso puede implicar aumentos de precios de alimentos que a su vez van a impactar en la alimentación de los hogares. Entonces, vamos a seguir monitoreando y probablemente espero yo en las siguientes entregas de la encuesta, sí queremos hablar más de eso y poderlo como ver con otro tipo de datos de precios, pero también vamos a estar preguntando cómo cambia ciertos consumos en los hogares. A nosotros nos preocupa que muchos hogares van a empezar a consumir alimentos ultraprocesados y van a dejar de consumir frutas frescas y verduras, ¿no? Lo cual, pues eso va a ir agravando la epidemia de obesidad, porque son alimentos más baratos, fáciles de conservar, que duran más. Entonces, digamos, creo que tenemos que estar atentos a, de nuevo, estas otras dimensiones de la pandemia, ¿no? Que hoy hablamos de salud mental, pero creo que hay que estar atentos a los impactos en nutrición, ¿no? Yo coincido completamente en que el sedentarismo va a aumentar, ¿no? Con una instrucción como quédate en casa, y la calidad de la dieta también puede bajar,
y eso va a implicar aumentos en sobrepeso. Entonces creo que intervenciones como la tuya van a ser importantes, al menos para estar repitiendo la importancia de mantener hábitos alimenticios nutritivos, ¿no? Y no bajar la guardia en otros frentes que son importantes. Dan Sobres dice, importantísimo tener datos de desigualdad, también hablar de ella en todo foro posible. ¿Caminamos hacia un México menos desigual? Gracias por tu presentación. Yo creo que no, o sea, yo creo que no, creo que toda la pandemia, ¿no? Lo que nos hace es que nos muestra la desigualdad estructural con la que ya vivíamos, pero nos la muestra como bajo otra luz, ¿no? O sea, como que son otros problemas que se magnifican o se reducen dependiendo de nuestras posibilidades. Y creo que estas desigualdades estructurales previas continúan y yo más bien temo que las agraven, ¿no? Porque creo que, un poco siguiendo esta metáfora inicial de la lluvia, ¿no? Creo que va a haber gente que puede acabar la pandemia y puede regresar más o menos a donde estaba antes, ¿no? Va a haber gente que el golpe sea tan duro que le cueste más trabajo levantarse, ¿no? Y creo que si eso está ocurriendo, que a algunos les pega más fuerte y a esos que les pegó más fuerte les cuesta más trabajo levantarse, lo que vamos a ver es que se van a ampliar brechas, ¿no? En muchos ámbitos. Entonces, yo la verdad estoy más en el grupo pesimista de lo que está sucediendo. Creo que es muy grave todo lo que está pasando en la pandemia y que va a implicar un aumento en pobreza y un aumento en desigualdad en muchos ámbitos. Por supuesto. Vicra Rojas dice, hola, ¿podrías hablarnos más del diseño del estudio, de los instrumentos utilizados y de cómo realizan el seguimiento mensual? ¿Tú sugieres que te busque mejor por correo electrónico o le quieres contestar brevemente? Sí. Sí, creo que vale la pena que vean la página, sobre todo los documentos que están. Ahí están las escalas que utilizamos, que son públicas, y están recuentos más detallados del diseño, ¿no? Pero con todo gusto, si me mandas un correo con las preguntas, yo te puedo mandar esos materiales y responder cualquier detalle como más específico que quisieras saber. Ok. Llegó la segunda parte de la pregunta que se cortó de Fabiola y dice, bueno, dice, ¿qué estrategia se...? Dice, me es triste el saber que en el proyecto en el que estoy tenga datos no favorables. ¿Qué estrategia se puede hacer o qué indicadores puedo implementar, ya que hay varias madres con depresión postparto también? Saludos, profe. Mira, otro de nuestros intereses es cómo está afectando a los hogares con niños más pequeños, ¿no? Entonces, yo espero que podamos en algún punto hacer todavía un zoom más grande en hogares que tienen bebés recién nacidos y hasta 2, 3 años, ¿no? Porque creo que esos hogares tienen unos problemas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el Equida hay un grupo, sobre todo la doctora Vilar, especializada en lactancia, ¿no? Y una de las preocupaciones que hay es, por ejemplo, cómo se está aprovechando la pandemia, por ejemplo, para promover de manera inadecuada la fórmula para los bebés, para interrumpir la lactancia, ¿no? Está abundando, creo que estas fake news de cómo el COVID puede afectar a los bebés, a los niños, están interrumpiendo lactancia. Entonces, creo que en la medida en que tú entiendas las dinámicas particulares que están ocurriendo en esos hogares, va a ser una gran contribución. Probablemente tu intervención vaya a requerir algunos ajustes en términos de la información que necesita ahorita las familias, ¿no? Probablemente, al igual que todos, pero ellas en temas específicos van a tener una confusión de a qué creerle y a qué no creerle, ¿no? Por ejemplo, la lactancia, ¿no? Si hay una posibilidad de infectar al niño vía lactancia, ¿no? Sabemos que no, pero de todas maneras hay gente que le está interrumpiendo. Entonces creo que lo mismo aplica para cómo están modificando las familias sus dietas, ¿no? Y creo que poner atención ahí va a ser clave, ¿no? Sobre todo que no baje la calidad de sus dietas, ¿no? Entonces, creo que yo recomendaría pues dar mucha información a los participantes de tu intervención en esos aspectos, ¿no? Que sí que pongan extra atención a su dieta. Pues sí.
Ahora, Pablo, ¿cómo se explica que en mayo hubiera menos preocupación por la salud? Porque había otros problemas más urgentes, ¿no? Pues yo lo veo con preocupación, o sea, yo personalmente, como lo interpreto, es que hay una fatiga al aislamiento social, ¿no? O sea, creo que ya nos es muy difícil mantenerlo, y es como si el momentum estuviera cayendo, ¿no? Y aun cuando seguimos en rojo, sigue habiendo un peligro importante, sí, tenemos que ampliar la cuarentena. Creo que pues, algo que sabemos es que este contacto social es muy necesario, ¿no? Y creo que eso sí se liga con estos impactos en salud mental. Creo que el aislamiento, ¿no? Creo que va cobrando una cuota que cada vez va siendo más alta y que vamos perdiendo nuestra disposición a mantenerlo, ¿no? Entonces yo creo que es gente que le está importando menos, ¿no? Al menos yo anecdóticamente, no del estudio, pero empiezo a escuchar a más gente que está cansada de la cuarentena, ¿no? Aunque sabe que el riesgo es igual que hace un mes, pues ya está dispuesto a ver a su familia, ¿no? A ver amigos, ¿no? Y está entrando en estrategias donde se rompe un poquito la cuarentena. Y creo que todas estas cosas, ¿no? Aunado a mensajes contradictorios sobre el nivel de peligrosidad en el que estamos, ¿no? También creo que es difícil entender si estamos en rojo, entre rojo y naranja, casi en naranja. Todos estos mensajes creo que van disminuyendo la percepción de riesgo de la pandemia, pero en particular yo creo que sí juega un papel importante esta fatiga del aislamiento social. Y puede ser también producto de que como no te has enfermado, digo, a los que afortunadamente nos han enfermado, dicen, pues ya me cuidé 4 meses, pues he estado en cuarentena y entonces me permito salir porque pues básicamente tomo una actitud temeraria de, pues aunque sé la información, no me va a pasar nada, yo ya me cuidé y se empieza a relajar, ¿no? Sí. Y puede ser gente que conozca a quien se infectó y que no le fue tan mal, ¿no? Habrá otros que se infectaron y sí les fue muy mal, pero digamos, sabemos que muchas personas son asintomáticas y demás, y creo que mientras estas historias empiecen a colarse en la cotidianidad, pues va cambiando el nivel de riesgo. Va a ser muy importante ver si en junio sigue bajando, ¿no? Porque si sigue bajando, quiere decir que ya estamos viendo que sistemáticamente habría que reforzar el mensaje de que esto es grave, que sigue siendo un problema, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pues esas fueron las preguntas, Pablo. Yo quiero agradecerte a nombre del equipo de SOAFEM que hayas aceptado dar esta conferencia, que te hayas animado a empacar la encuesta para dar una charla de más de 1 hora, que creo que era muy importante entender qué está pasando en nuestra población. Pues muchas gracias a nombre de nosotros. Sí me voy a permitir decir que el jueves tenemos la última conferencia de este segundo bloque de conferencias en torno a la pandemia. La va a dar la doctora Alice Poma del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella va a hablar sobre el papel de las emociones en la respuesta social a la crisis por COVID-19. Es a las 18 horas también. ¿Qué más quisiera decir? Todas las conferencias, aunque las transmitimos en Facebook Live, pueden ser consultadas posteriormente en nuestra página web, que es soafem.unam.mx. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Pablo, montones esta interesantísima presentación. Y por esto voy a dar concluida la sesión de hoy, salvo que tú todavía quieras decir algo más. No, muchas gracias.